A mi primera invitada de la noche. Estábamos con la doctora María Pía Quinoviudes, quien es abogada especialista en delitos informáticos y evidencia digital, es docente universitaria, es especialista en derecho al olvido digital y la verdad que su trabajo es fundamental en un mundo cada vez más digitalizado donde la privacidad y la seguridad de la información son temas que nos afectan a todos. Bienvenida, Pía, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué te llevó a especializarte en delitos informáticos? Lo que me llevó a especializarme en delitos informáticos fue un suceso muy cercano donde a mi hermana le habían creado imágenes ficticias con Ujú, deepfake, que es un proceso de inteligencia artificial. Y si bien yo ya era abogada, no me había especializado en delitos informáticos, era algo muy nuevo, como que ujú. la realidad fue mucho más rápido ya sea las normas y hasta el mismo estudio de lo que es la materia, y ahí me enamoré completamente de la rama en sí. Y desde ahí no paré. Bueno, y cuando hablamos de delitos informáticos y evidencia Ujú. digital, ¿podemos explicarle un poco a la gente de qué se Sí, trata? cuando hablamos de los delitos digitales, vamos a hablar de todo tipo de delito que se figure, de que se cree, que se plasme o se consuma en todo lo que es el Internet, o, por ejemplo, delitos que se realicen a través de dispositivos que tengan una conexión con el Internet, por Ujú, ejemplo, los dispositivos digitales o bien un celular. Desde la pandemia, que yo creo que fue el año bisagra que marcó un antes y un ujú. después, todos los delitos comunes o típicos que veíamos en el día a día migraron al Internet, y ahí fue cuando se amplió el abanico también de derechos que tenemos nosotros. Pía, ¿y cómo está evolucionando y si evolucionó, ¿no? En materia de leyes Ujú. para proteger a todos estos delitos cibernéticos? No sé Sí, si digo bien. ahora se está planeando lo que es una reforma del Código Penal donde Ujú, desean incluir un apartado específico para estos delitos, pero la ujú, realidad fue mucho más rápido de lo que es el proceso o el trabajo legislativo. Hay muchos proyectos de ley en marcha, incluso hay muchas organizaciones, sobre todo de género, que buscan ujú, proteger a la mujer dentro de lo que son los espacios digitales. Y hoy sí tenemos, por ejemplo, lo que es la ley Olimpia, mm. que busca proteger a la mujer también, por ejemplo, hacer que lo que es la violencia de género también incorpore e incluya lo que es el ámbito digital, ya Mm. que hoy en día los máximos casos de lo que es violencia de género son de tipo digital. ¿Cómo es eso? ¿Los máximos casos son? Claro, hay muchísimos casos de violencia de género, pero los que estamos Sí, viendo a mayor medida hoy en día son los digitales. Por claro, ejemplo, agresiones verbales, sí, acusaciones, claro, ¿cómo? puede ser. Los que más vemos en el estudio son la difusión no consentida de imágenes, que Mm, sería lo que se llama como las nudes, ujú, que pueden provenir de un sexting, que es un chat caliente, videos íntimos sí. que uno se haya grabado con su pareja, expareja, persona con la que compartía intimidad, o incluso cuando te roban el celular, te lo hackean y Y lo cuando, difunden. claro, o por ahí suplantar tu identidad también y Sí. hacerse pasar por vos, ¿esto tiene un delito penal? Cuando sucede todo esto, hoy en día una tipificación exacta que describa este delito Ujú, no existe en el Código Penal, pero nosotros a nivel de aspecto práctico supimos cómo llevar a este hecho y encuadrarlo en figuras típicas, como por ejemplo la extorsión, la coacción, la intromisión en lo que es la privacidad, la intimidad. ujú, Hoy en día, cuando llega una mujer víctima de una difusión no consentida, lo que nosotros hacemos uso de una medida de carácter civil, no ya penal, mm, que se llama medida autosatisfactiva, que es una medida muy rápida que exige la eliminación de ese contenido. Y ujú. realmente tengo que hablar muy bien de los tribunales y sobre todo de la Fiscalía de Corrientes, porque siempre cuando presentamos medidas autosatisfactivas sobre esta cuestión, al ser un tema tan urgente, porque el peligro en la demora es el hecho de que está mi imagen sin mi consentimiento en el Internet, y Mm. la magnitud del Internet también provoca la magnitud enorme del daño a la cantidad de personas que puede llegar ese retrato de mi intimidad. Y luego, como cada imagen tiene como una mini huella digital, Mm, con trabajo al conjunto de peritos informáticos, se rastrea esta imagen, y al rastrear la imagen nos da una IP, que sería como la ubicación exacta desde donde se ha subido esa imagen, y eso luego me determina dando la autoría, es decir, la persona que está detrás de ujú. esa viralización.
Impresionante, vos hablas pía y a mí se me ocurren tantas preguntas para hacerte porque realmente es un tema en auge, es algo de lo que poco se habla y sucede mucho todo Sí. el tiempo, ¿no? Y bueno, dicho esto, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que recibís con respecto a esto? Las consultas más frecuentes, primero siento que hay un desconocimiento que se cree que como está en internet ya no hay nada para hacer. Mm, Entonces hay muchas denuncias que no llegan a ser denuncias o que quedan en el abandono, pero porque uno cree que como ya está en internet no puede hacer nada. Las consultas más típicas son, bueno, ¿qué hago si se me ha viralizado un video íntimo o una imagen? O incluso hay muchas creaciones con inteligencia artificial donde le adjudican un cuerpo a mm. un rostro de una persona o el cuerpo de una persona a otro rostro. Y te fíjate como igualmente te ves envuelta en estas consecuencias, pero sin ser vos realmente la persona ¿Y retratada. cómo puedes demostrar que no es una foto verídica, digamos, que es inteligencia artificial? Primero porque se rastrea lo que es la imagen. La imagen Ujú. por dentro tiene una especie de huella, una especie de contenido. As- Usando justamente inteligencia artificial, uno puede detectar qué imagen es real o ficticia. Sí, Pero para el ojo humano, cuando nosotros vemos imagen de cualquier tipo, sí. hasta nos hace dudar si realmente es inteligencia artificial o si es una imagen certera. Me encanta porque tiene un laburo de investigación Sí. impresionante. Sí, trabaja por eso para el abogado de especialista en delitos informáticos tiene que tener sí o sí un trabajo en conjunto con peritos informáticos que, para que vos te des Sí. una idea, son gente tan capaz en lo que Ujú, es la informática y el rastreo, que es lo más importante, porque nosotros hacemos todo lo que es el trabajo legal y de representar a la persona, defenderla en los tribunales, pero quienes realmente nos acompañan muchísimo para poder obtener las pruebas que siempre van a ujú, ser digitales, porque todo el daño ujú. sucede, se cree y se consuma en el ámbito digital. Sí. Bien. Sí, no, y por ejemplo, vos hablabas de la IP y el rastreo. Tiene que ser un gran entendido en la materia o la Ujú. persona que está del otro lado como para no dejar huellas, por así decirlo, ¿no? Siempre hay. No, Siempre se encuentra. hasta ahora no hemos visto algún caso de donde no hayamos podido encontrar la responsabilidad detrás de ese IP o la responsabilidad detrás de ese mal accionar. Ujú, Y o sea, aparte de pedir esta eliminación, hay otros caminos que también la víctima puede tomar. Depende mucho del sentido de justicia también de la mujer en este caso. Bueno, yo sobre todo trabajo mucho con mujeres que es, por ejemplo, los daños y prejuicios, es decir, mm. puede demandar a esa persona por haber utilizado su imagen sin su consentimiento o haberla expuesto digitalmente y recibir una remuneración pecuniaria, es decir, por una suma de dinero. Y si en este caso la agresión, la calumnia, injuria, bueno, no sé, vos decime la Ujú, terminología que se utiliza, viene de una cuenta falsa, viste que hay muchas ujú, cuentas falsas, sí. igual se puede llegar a la persona. Sí, ahí está el trabajo específico de lo que son los peritos, Ujú, porque siempre se tiene que rastrear hasta llegar la ubicación geográfica exacta y ahí vamos a conseguir la autoría detrás de esa persona que se esconde bajo el anonimato. Que justamente, y cuando hay una viralización, hay varios responsables. Está el ujú, responsable principal, este pionero que ha subido tu foto, y después están un montón de sujetos que también son responsables solidarios porque son participantes secundarios, que es aquellos que siguen difundiendo. comparten, Sí, es como un claro, efecto contagio. claro. Y que se viraliza rapidísimo dependiendo del tema, ¿no? Sí. Así que también repercute si yo comparto algo, Ujú. también quizá tenga que generar una remuneración económica y demás, si estoy Y, implicada. y ahí, por ejemplo, entra mucho lo que es el derecho de tu imagen, el derecho de la propiedad intelectual de tus propias fotos. Ujú, Siempre hay una pregunta en las víctimas recurrentes de, porque por ahí viralizan fotos en bikini o fotos que una mujer misma se retrata y ella misma sube a su red. mm, Y, por ejemplo, las vemos expuestas en sitios de hombres sí, o en sitios web que se disfrazan de red social donde comparten fotos de mujeres sin su consentimiento. Y las víctimas me suelen preguntar, pero yo subí eso a mi Instagram, yo me subí esa foto en corpiño o en bombacha o en bikini
o en paños menores, yo subí voluntariamente de manera pública. Igualmente tengo derecho y la verdad es que sí, porque todo retrato de nuestra persona nos pertenece. Entonces ahí tenemos un derecho de propiedad intelectual por un lado y el derecho a mi propia imagen y el Ujú. derecho de que yo jamás te he dado mi consentimiento para que vos Claro. tomes una foto que me pertenece. Totalmente. Y hablando de esta parte que se genera, ¿no? Este dilema entre si subo o no subo, si es Ujú, pública o no mi cuenta, ¿qué consejos le darías vos como profesional y entendían el tema a la gente que está del otro lado para cuidar un poquito más su privacidad en ujú. las redes? Cuando yo hablo de privacidad en las redes, hablo no solamente todo lo que tenga que ver con el cuerpo, porque al comienzo, cuando empecé con esta temática, mi recomendación primera era no envíes fotos, cuídate, cuídate, pero hoy en día Mm, que he tenido muchos casos, me di cuenta que la libertad sexual es algo que tiene que gozar toda persona y decidir por sobre su cuerpo y su imagen, que nadie puede tomar tu imagen, robarla mm. o hacerse pasar por vos, suplantar tu identidad o incluso darle un destino diferente al cual vos realmente le otorgaste. Entonces, no hablaría tanto de resguardarnos a nivel de imagen, pero sí resguardarnos a nivel de datos. Por ejemplo, lo Bien. que yo veo mucho que es muy peligroso y por ahí no nos damos cuenta Mm, es exponer dónde vivimos, qué lugares frecuentamos, subir tal vez contenido en el momento real y exacto, es decir, conservar más nuestra integridad física y personal, porque sabemos que nuestra imagen vamos a poder resguardarla luego con medidas y con mm. acciones, pero hay situaciones donde exponemos mucha información y datos personales sensibles que no nos damos cuenta y ahí es donde es más engorroso de la protección, porque Bien. puede llegar a suceder cosas mayores. Sí, totalmente. Se me ocurren casos como publicaron que estaban de vacaciones y les desvalijaron la casa, por ejemplo. Qué interesante y qué interesante tu currículum, Pía. Así que bueno, vamos a ir explicando de a poquito más allá de que ya hablamos un poco al respecto. Vos también sos especialista en derecho al olvido digital. Ujú. Expliquémosle a la gente de qué se trata. El derecho al olvido es un derecho que puede hacer uso de cualquier persona, no una Ujú, persona únicamente que haya sido damnificada. El derecho al olvido es básicamente eliminar del Internet alguna noticia o alguna información o algún dato que a mí me genere un perjuicio o que me genere un daño o incluso, por ejemplo, hay un caso típico de una persona que ha cometido un delito, ha mm, cumplido su condena y quiere reinsertarse en la sociedad y desea rehacer su vida. Entonces, esta persona, para conseguir un trabajo, por supuesto que en los buscadores de Internet tiene que estar limpio claro. para poder seguir su vida. Entonces, esta persona podría hacer uso de este derecho al olvido para poder rehacer su vida y reinsertarse en la sociedad. O, por ejemplo, una persona que ha sido damnificada en su imagen o que fue víctima de una fake news Mm, y luego quiere conseguir un trabajo, tiene que poder desindexarse del Internet ujú. o que esa noticia no esté más anexada a su nombre. Bien. Y cuando hablas de algo que le perjudica, digamos, si de repente yo simplemente no quiero que esté esa noticia Ujú. mía en internet, en las redes y demás, ¿también puedo decidir que se la saque? Sí, a través de la medida autosatisfactiva uno prueba vos tenés derechos personalísimos que te acompañan durante toda la vida, de vos podés autodefinir, todos Ujú. podemos autodefinirnos y definir quién queremos ser en la vida digital como en la vida del día a día, que hoy la vida digital y la vida del día a día es como lo mismo, están Sí, muy conectadas. totalmente. Yo creo que hoy sos lo que dice Internet que sos. Entonces, por eso hay que cuidar mucho qué datos están alojados de nuestros dentro de los Ujú. servidores o en los buscadores, porque hoy todo sucede en el Internet y llegás a lugares o podés escalar o avanzar en tus proyectos si en Internet uno está limpio. Totalmente. Pues sabes que cuando hablabas de esto se me venía a la mente, una vez hicimos una capacitación en cuanto a reclutar personal y una de las cosas que nos decían, que para mí es un extremo, es una Ujú, apreciación personal, pero creo que algo tiene que ver, que decía ustedes miren las redes, mm. primero miren las redes, es el perfil psicológico de la persona. No sé si a ese punto,
Pero realmente, como vos mencionabas, hay mucha información, porque si subís muchas fotitos con animales, porque te gustan los Sí. animales y no sé, mostrás mucha naturaleza, te gusta Ujú. la naturaleza y demás. Creo que se va al extremo, pero Se va un algo poquito al extremo. de relación tiene, así que qué importante lo que mostramos en las redes. Y bueno, ¿y qué papel crees que deben jugar las plataformas de redes sociales en la lucha contra la desinformación y las noticias Uy, falsas? qué buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que como ciudadanos no estamos educados o entrenados para detectar cuando una noticia es verídica o no. Mm, Entonces, como consumidores nosotros, que usamos constantemente las redes o incluso somos consumidores de hasta periódicos digitales, tenemos que tener la capacidad de detectar cuando una noticia es fidedigna y cuando no lo es. Creo que es muy importante para los medios de comunicación, los periodistas, ser como muy serios y tener como una manera de comunicar que sea muy certera. ¿Por qué? Porque ahí entra en juego un derecho colectivo que tenemos todos, que es el derecho a la información. mm, Y el derecho a la información es un derecho sumamente colectivo donde todos tenemos que estar en un pie de igualdad para poder tener el acceso de nuestra mano una noticia que sea veraz, que sea certera, que sea clara y de a partir de allí que cada uno pueda generar su juicio, por ejemplo. Pero si la noticia vino viciada, en la psiquis de la gente va a entender o va a tener, por ejemplo, conclusiones sobre temas que no van a ser ciertos. ujú, El tema de, por ejemplo, el tema periodístico, el labor periodístico, todo lo que tenga que ver con la libertad de expresión y de pensamiento, es muy amplio, lo cual está muy bueno. Todos tienen derecho a buscar, investigar, exponer aquello que investigamos, también obviamente dar nuestro pensamiento o nuestra ujú. expresión, pero ese derecho no es ilimitado. ¿Qué lo limita? Lo limita todos los derechos de las demás personas. Del otro, claro. Sí, es... Y sí, además, como nos decían siempre cuando estudiábamos, ustedes tienen que analizar la fuente. mm, Es muy importante analizar la fuente. Pía, y cuando charlábamos para invitarte que vengas al programa, nos mencionaste que una buena idea podría ser charlar sobre fake news. ujú. Justamente mencionaste hace un ratito, porque eso se está dando bastante ahora. ¿Cuáles son los ejemplos más comunes? Y los ejemplos más comunes muchas veces están asociados, por ejemplo, a adjudicar delitos a una persona con, como vos bien decís, ya identificándolo o dando datos que los puede identificar sobre dónde Ujú, vive, qué realiza y demás. Y siempre el periodista tiene que usar un término hipotético o incluso no asertivo, ujú, porque la Corte estableció en qué momentos va a eximir de responsabilidad a los comunicadores cuando no den datos específicos, cuando use este término o la fórmula de la palabra no asertiva, o también incluso, por ejemplo, cuando se resguarda, no es que se resguarda, se expone la fuente directa, entonces uno ya no se hace responsable de los daños que puede generar. Y a su vez, también para los consumidores de noticias es muy importante también verificar qué es fake news o qué no. Me acuerdo en la pandemia cuando mm. se viralizó una fake news de tomar alcohol o de tomar, no sé si te acordás, que fue en Viviana Canosa, que Sí, había tomado cloro, creo que era en vivo, que decía que eso iba a curar el COVID. Por supuesto que no claro. tenía sustento científico ni nada, pero muchas personas en sus casas, porque uno tiene una cierta seguridad y fe sobre lo que es los sitios web, las redes, los diarios, la tele. Pero aparte el peso que tiene un Sí, personaje como Viviana y alguien que sea la viral en bandina era. redes, La la bandina, la verdad que no me acuerdo, Sí, pero ha pasado de todo. sí. Realmente la pandemia vino a transformarnos desde muchos lugares. Sí, y para una persona que es víctima de una fake news, Ujú, realmente puede destruir su vida porque lo que se establezca en una noticia que te adjudique un delito o, por ejemplo, alguna situación donde te difame tu buen nombre, tu reputación, tu fama, tu identidad digital, queda ujú, ligada y indexada a lo que es esa noticia. Y si es falsa, causa muchos perjuicios personales, profesionales y de la misma identidad del sujeto. Y hoy en día hay mecanismos para exigir esa eliminación de esa noticia siempre y cuando uno pruebe realmente que es o ficticia o es incorrecta o es inexacta
o incluso me genera un daño a mi persona. Tenemos varios caminos para accionar cuando hay una fake news. Primero Ujú, tenemos esta medida para exigir la eliminación, de nuevo daños y prejuicios por el daño moral que me causó, y luego tenemos lo que se llama el derecho de respuesta, rectificación o réplica, que no sé si alguna vez le ha sucedido, pero es, por ejemplo, cuando en algún medio de comunicación, por ejemplo aquí, yo hablo sobre algo que es incierto, inexacto, falso o estoy agraviando ujú, a otra persona, esa persona luego puede accionar en contra mía y del canal para o responderme o ujú. rectificar algún dato no exacto que he dicho o incluso poder dar su respuesta y el derecho que lo ampara es que yo le tengo que dar el mismo tiempo de aire, por ejemplo, aquí en la tele Mm. o en la radio lo mismo y si es a través de un sitio web, el mismo lugar donde donde yo he dañado, por ejemplo, o incluso la misma cantidad de caracteres para que Derecho esté, a réplica le sí, decimos sí, nosotros. derecho a réplica. Bien. Y bueno, y con todo esto, ¿cómo ves el futuro del derecho digital? Ay, a mí me encanta, para mí es hermoso. Siento Sí. que hay mucho peligro, pero cada vez hay más medidas para resguardarnos. Hay Qué bueno. sí, hay Y se mucha me hace que se va a generar mucho más también. hoy en día estamos haciendo un poco malabares, porque Sí. fíjate, como no tenemos una tipificación exacta de todos los hechos dañosos que nosotros entendemos que son delitos, pero nos falta la tipificación, lo que hacemos es encuadrar el hecho en alguna figura ya existente para poder darle un curso legal. Bien. Pero todo esto tiene que ser un trabajo que provenga del Poder Legislativo, ya que el juez no puede, por más que quiera y sepa que uno tiene razón o que Ujú. lo que me ha sucedido realmente debería ser delito, no puede crear legislación, sino que el Poder Legislativo debe crear la ley que debe ser previa al hecho y el juez juzgar en base a esa herramienta. Todo un tema. Todo ¿Viste? tema. Cuando no sabes más qué decir al respecto. Magistral la clase y la charla que nos ha dado Pía, pero yo para ir cerrando, más allá de que ya nos extendimos un poquito del tiempo, perdón Gonzalo, también sos especialista en Derecho Público Global. De Ujú, eso quería hablar, porque está relacionado un poco a lo internacional, ¿no? sí. Y bueno, y eso fue una especialidad que hicimos en Coruña, España, con mi Mm, hermano. La verdad que fue increíble y el abanico que te brinda esta especialidad es muy amplia. Y sucede mucho que se hace mucho uso de esta especialidad cuando hay conexión de delitos con otros países. ¿Y tuviste casos acá en Corrientes Sí, relacionados a esto? sí, y por ejemplo, puede ser un caso típico de que la persona que me daña o el ciberacoso, Mm, el abuso digital, el stalkeo que se transforma en en el acoso, y puede ser que esta persona que me está acosando no es que viva justamente en Corrientes o en Argentina, sino que claro. se encuentre en otro lugar. Entonces ahí vemos cómo el derecho une las fronteras en virtud de resguardar el derecho de la víctima. Bien, muchas gracias Pía No, a por vos por invitarme. acompañarnos. Te esperamos cuando quieras para hablar de estos temas que son tan importantes y siempre dan que hablar, ¿no? Sí. La verdad que hemos invitado a distintas personas de diferentes ámbitos para hablar de todo lo que sea ciberseguridad y demás y ha sido la más clara de Ay. todos. Ahí está Gonzalo, que él siempre está atento realmente. Así que bueno, muchísimas gracias y la pueden contactar a Pía, ¿dónde? En doctora.pia.derecho o presencialmente en 25 de mayo 1665. Somos vecinos. Somos vecinos, sí, estamos acá cerquita. Bueno, Gonza, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa y ya seguimos con más cata de libros?